Bueno, Gustavo, muchas gracias por la predisposición. La idea es un poco empezar a charlar sobre un tema por el que nos convoca y que sabemos conocedor y interesado por eso, que es la inteligencia artificial, ver un poco cómo eso interviene en nuestras vidas, no solo desde el lugar que ocupamos, en mi caso de dirigente gremial, y empezar a pensar cómo la inteligencia artificial atraviesa el mundo del trabajo, sino también desde lo social, desde lo moral, desde lo ético. Y a partir de eso, bueno, vos como una figura preponderante dentro del gobierno, ver cómo podemos empezar a pensar en conjunto las soluciones a esto, aunque en algunas cosas ya parece que llegáramos tarde, pero mucho todavía estamos a tiempo. Así que, bueno, nada, la primera idea es qué pensás de todo esto, que parece que en algunos momentos nos sobrelleva, nos sobrepasa, como la inteligencia artificial empieza a estar en nuestras vidas, ¿no? Correcto, Jorge. Sí, cómo no, con mucho gusto. Es un tema que me apasiona y además implica un cambio de época. La inteligencia artificial no significa solo una nueva tecnología, atraviesa todos los sectores de nuestra vida e implica un cambio de época productiva, social, económica, en nuestras relaciones. Yo siempre digo que a partir de este mundo de teléfono celular, la inteligencia artificial interactúa con nosotros desde el primer momento que nos levantamos y chequeamos un WhatsApp, un mail o activamos una voz para enviar un mensaje. Si somos conscientes de eso, tenemos que ser conscientes de cómo aprovecharla para el bien común y no para generar sociedades más fragmentadas, más divididas, más polarizadas. Por eso es importante sobre todo conocer el fenómeno. De ahí la relevancia de lo que estamos haciendo en el Consejo Económico y Social. A fin de año lanzamos este curso con la Universidad de Buenos Aires para formar 5.000 dirigentes gremiales que conozcan, que sean conscientes, que valoren, que lo analicen también críticamente el fenómeno de la inteligencia artificial. Impacta en toda nuestra vida. Lo importante es aprovecharlo otra vez para la justicia social tecnológica, que es el concepto básico de esta etapa para un movimiento popular y que exprese lo que el pueblo hoy necesita. Justicia social tecnológica, la tecnología al servicio de la persona y no la persona convertida en un objeto al servicio de la tecnología. Ahí suele haber una idea sobre que en realidad el mundo virtual, es una idea muy llana, pero que funciona en la mayoría, que el mundo virtual suele ser un mundo paralelo al mundo real. La visión que tengo es que, muy por el contrario, ese mundo virtual tiene mil y unas maneras de operar sobre el mundo real. Y en ese sentido, digamos, la búsqueda de la justicia social para quienes tenemos esa mirada desde nuestro lugar de militancia política y social, ¿vos crees que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos permita ayudar a lograr la justicia social, o muy por el contrario, las diferencias y las inequidades puedan aún profundizarse? Efectivamente, sí, mira, cuando empezamos a trabajar en este tema, en mi época que yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, y hoy mismo lo compruebo, cuando vos nombrás la palabra inteligencia artificial, la primera reacción es de temor. No sé si a vos te pasa, claro, pero la primera reacción es amenaza, temor, vienen por mi trabajo, son robots que van a intentar manipularme. Es una reacción de temor y hoy mismo ocurre. Tal vez no para las más nuevas generaciones o para los chicos que están más acostumbrados, pero en cualquier caso, para responder a tu pregunta, depende de lo que se haga. Si hay un rol del Estado que oriente esas tecnologías, que las establezca estratégicamente para una función social, va a ser para el bien. Si eso se deja librado a una especie de competencia salvaje, va a ser para algo negativo. Entonces, el rol del Estado es importante, no para estatizar todo, sino para darle un contenido orientador en función de un proyecto productivo inclusivo a este fenómeno tecnológico. Y en ese sentido, digamos, lo que me parece fundamental es establecer
una ética general y una moral de la utilización de la Sí. inteligencia artificial para tal, ¿no? Porque si no pareciera que los avatars que funcionan en el mundo virtual podrían hacer o deshacer cualquier cosa mientras se Sí. manejan desde un lugar. Esa conformación de la ética me parece que necesita todavía una discusión más profunda por parte de quienes somos dirigentes sociales, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo tuve oportunidad de comenzar a trabajar y participar en varios congresos que se hicieron en el Vaticano, a inspiración del Papa Francisco, sobre el tema de inteligencia artificial, en la Academia de Ciencias. Fueron congresos que en ese momento parecían muy extemporáneos porque no estaba el tema tan instalado, se han publicado libros, informes, y lo básico es eso, tener en cuenta valores y una ética de la inteligencia artificial. Los datos pueden ser usados para el bien o para el mal, pueden ser usados para extorsionar a alguien o para curar más rápidamente una enfermedad, pueden ser usados para polarizar a la sociedad o pueden ser usados para integrarla de un modo más adecuado. Los algoritmos famosos no pueden ser cajas negras que despierten lo peor del ser humano, con el like, que lo que hace es morbosamente poner el like sobre un mensaje que agrede al otro y que genera una sociedad fragmentada y dividida. Entonces, en todo eso el Estado tiene un rol básicamente y sobre todo de alfabetización. La alfabetización no es solamente aprender a programar, que eso es muy importante hacerlo, sino también alfabetizar para el buen uso de las redes sociales y de la inteligencia artificial, que no es una tecnología única, sino que es un modo de usar los datos que atraviesa todos los sectores de la vida de nuestra comunidad. Si en este momento estuviéramos mirando acá el teléfono o estuviéramos analizando, saliendo a la calle y viendo múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana caminando en una calle, veríamos que ya hoy la inteligencia artificial está interactuando, o en un semáforo, o en el consumo de energía, o la cuestión del medio ambiente, o la problemática de la salud con la detección de una tos, a ver si se diagnostica o no el COVID, o en un chatbot que responde una llamada telefónica en una consulta en una compañía de seguros, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, lo que se llaman huellas digitales, que son las que vamos dejando al usar nuestros aparatos inteligentes y demás, va generando una gran cantidad de datos, inclusive la mayoría de ellos todavía inutilizados, pero que están siendo en algún punto utilizados de una u otra forma, comercial y políticamente. Ejemplo de eso fue la última elección de Trump, donde, bueno, y acá en Argentina también fue utilizado en su momento para estas cosas. Correcto. Pero evidentemente el algoritmo funciona de un modo en el que no respeta fronteras. Correcto. Y nuestras leyes a veces son escasas para regular esto, ¿no? Sí, esa cuestión regional la estamos viendo. Sí, sin duda. Argentina está trabajando, ha habido una iniciativa impulsada por Francia y Alemania para el buen uso de la inteligencia artificial. Nosotros adherimos, estamos haciendo en el marco del Consejo Económico y Social un estudio muy profundo del impacto de las redes sociales sobre los procesos de aprendizaje de los jóvenes, sobre la salud mental, que es otro tema inexplorado, pero muy importante. La pandemia lo puso de manifiesto. Hace poco nomás, ya la Organización Mundial de la Salud determinó que los videojuegos pueden generar problemas de salud mental muy importantes, y sobre el tema del comportamiento democrático. Para responder a tu pregunta, sí, se está trabajando globalmente en ese tema, y nosotros en el marco del Banco Interamericano de Desarrollo estamos promoviendo una inversión muy importante para crear un gran centro de inteligencia artificial en la Argentina, que sea una gran red de universidades y de investigadores que están abocados al estudio de este tema. En todo el país hay gente muy capaz, científicos muy importantes a nivel mundial, argentinos, que están abocándose a esta problemática. Los queremos nuclear en un gran centro argentino de inteligencia artificial, al estilo en otros rubros de lo que es el Balseiro, el INVAP, centros de esa excelencia, para que puedan realizar y profundizar sobre todo el vínculo de la inteligencia artificial con el mundo productivo, en el agro, en la industria, en los servicios,
en la salud, en la educación. Es una explosión que viene de, diríamos, de cambios, Sí, y la claro. Argentina tiene que estar muy a la vanguardia de esto. Contamos con elementos importantes que son políticas de Estado. Por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento. Es una ley que se ha aprobado en la época de Néstor Kirchner, luego tuvo algunas modificaciones en las siguientes administraciones y el año pasado se volvió a actualizar en el ámbito del Parlamento. Es una ley que ya tiene más de 15 años, es una auténtica política de Estado, promueve el sector de economía y conocimiento y es una de las bases de la Argentina de acuerdos multisectoriales que pueden permitir mucho potenciar, entre otras cosas, este tema de la inteligencia artificial. Como siempre digo, la inteligencia artificial, si hay algo con lo que no puede convivir, es con la ética artificial. Requiere una ética humana, requiere una ética de personas y de seres humanos que no vean en el otro un robot o una máquina, sino que vean un semejante, alguien al cual se lo debe cuidar, acompañar, acoger, promover e incluir socialmente. Entonces, ética no artificial, sino ética humana, profundamente humanista, para poder canalizar los avances y los productos de la inteligencia artificial, que entre otras cosas permitió descubrir más rápidamente una vacuna contra el COVID. Claro. Porque todo el vínculo entre la inteligencia artificial y la biotecnología es algo en lo cual muchas veces no se repara. Argentina tiene un avance muy importante a nivel biotecnológico. Los avances de la biotecnología, entre otras cosas, se dan producto del machine learning, de los procesos de inteligencia artificial que permiten tener investigaciones que de otra manera hubieran llevado muchas décadas y mucho tiempo para avanzar. Hay un libro que leí hace poco que se llama Tecnoceno, que es de Flavia Costa, que es muy interesante y que acuña un concepto muy inteligente sobre el poder en la actualidad y que lo llama biotecnopoder. Es decir, otra vez las dos asociaciones que recién estaba citando, pero ya no solamente en el modo de tener la posibilidad de avanzar sobre problemas y soluciones para la salud, sino también en el individuo como centralidad a donde se dirige ese poder, pero la tecnología atravesando claramente. Correcto. Y habla de otro concepto muy importante, que es el de la gubernamentabilidad algorítmica, es decir, Correcto. cómo pensar, cómo piensan quienes programan los algoritmos, porque a veces lo que sucede también es que pareciera que los algoritmos son cosas que se generan de forma artificial y en realidad hay un programador atrás que carga los primeros datos. Después puede aprender y corregirse a sí mismo, pero evidentemente, digamos, el inicio de esa ética que vos decías lo tenemos que dar los seres humanos, ¿no? Sin duda, y eso, Jorge, vincula a otro tema también muy interesante que estamos trabajando en el Consejo Económico y Social. Creamos una unidad de ciencias del comportamiento, todo el tema de la psicología, las ciencias del comportamiento, la economía de la conducta, los modos a través del cual respondemos a los estímulos, nos comportamos de acuerdo a lo que vemos en una red social, a lo que recibimos como mensaje publicitario, a lo que nos genera un algoritmo programado para muchas veces despertar lo peor de nosotros y no lo mejor en términos de solidaridad y de fraternidad, es extremadamente importante. Esta unidad de ciencias del comportamiento lo que busca justamente es aplicar herramientas de la psicología de un modo adecuado con la tecnología. Porque como vos mencionás, hoy los algoritmos lo que quieren es engancharte en una pantalla. Estimula muchas veces lo peor del ser humano. El morbo, la pornografía, la agresión al otro, la polarización, la violencia, la agresión, el racismo, el sexismo, la falta de empatía. ¿Cómo generar algoritmos para el bien común? Que nuestra psicología despierten puentes de fraternidad, de solidaridad, de acercarnos al otro con un espíritu constructivo, es el gran desafío. No es un tema de programación solamente tecnológica, es un tema de humanidad, con lo cual, es un tema de cosmovisión antropológica. Es excelente eso, con lo cual, digamos, aquel que termina armando el algoritmo tiene que tener esa ética a la que nosotros reclamamos y para España está haciendo un avance interesante, lo estamos viendo de cerca.
justamente cómo se construye un algoritmo. ¿Qué le ponemos al algoritmo? Le ponemos nuestro prejuicio. Hay experiencias interesantísimas en la justicia de Estados Unidos que buscaban automatizar patrones de conducta, pero lo que se comprobó con esos algoritmos que usaban es que eran discriminatorios para la población afrodescendiente, que no cargaban prejuicios en lugar de cargar datos más, entre comillas, transparentes. Por eso el tema de los datos es tan importante. La Argentina necesita industrializar sus datos, promover la industrialización de sus datos. Por eso un centro de inteligencia artificial es tan importante con derivaciones productivas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Un automóvil hoy es mitad gomas, mitad vidrio, mitad chapa, mitad cuero de un tapizado y mitad datos. Claro. No está compuesto solamente por materialidad, está compuesto por lo intangible y lo inmaterial. Y lo otro que está ocurriendo es el comercio de los datos y la fabricación artificial de datos. Es decir, el avance de la inteligencia artificial y de la economía basada en los datos no solamente lleva a aprovechar los datos producidos por seres humanos, sino que comienza a haber una producción artificial de datos, datos que artificialmente se producen para reproducir el comportamiento de los seres humanos. Es un mundo, el trading de datos artificiales es un mundo apasionante, la rueda parece ir más rápido de lo que uno puede analizarlo, pero hay una actitud, me parece importante, de apertura. Requerimos entender este fenómeno, requerimos formar cuadros dirigentes que comprendan esta problemática, requerimos formar innovadores públicos, es otra de las cuestiones que el Consejo Económico y Social va a lanzar en breve, un cuerpo de innovadores públicos con el gremio UPCN y con los trabajadores que puedan ser expertos en el análisis, en el manejo de datos y en la producción de datos para el bien común. Es una tarea apasionante que atraviesa todo el mundo productivo y gremial y es importantísimo que ustedes estén dando también este debate y esta difusión de estas temáticas en el ámbito también de los trabajadores. Sí, hablábamos recién sobre la cantidad de datos que se generaban. El concepto de consumidor por parte del individuo pasó a ser la de prosumidor, es decir, sí, aquel que no solo consume, sino que mientras consume, produce, y eso que produce son datos, que tienen una entidad económica, digamos, sí, y que evidentemente, al menos, digamos, tienen una característica económica, y que, por ejemplo, ha llegado a generarse algo que todavía no tiene la regulación que tiene que ser, como puede ser una moneda virtual, como son los bitcoins. Otro tema más. Claro. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo ya están hablando de monedas digitales, Claro. que no son lo mismo que criptomonedas, pero hay una tendencia, obviamente, al mundo de lo digital. Mira, estamos haciendo una experiencia interesantísima con el Chaco. Interesantísima. Que es vincular el mundo digital con los tokens, todo lo que supone la digitalización de monedas y de activos, con el medio ambiente y con la generación de recursos para la inclusión social a través del medio ambiente. El Chaco tiene el impenetrable, un valor ecológico, ambiental único para la humanidad, pero ese valor no está expresado hoy en términos monetarios, no hay incentivos para que eso se conserve y no se termine talando. Entonces, ¿de qué manera? Es una discusión que se da también en el mundo del G20, lo hemos visto en varias reuniones a nivel internacional, cómo esos activos ambientales se pueden, entre comillas, monetizar a través de activos digitales, generando un flujo de recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población que vive en el impenetrable, que tenga incentivos para mantener esos bosques, para generar iniciativas agroecológicas, ambientalmente sustentables, etcétera, etcétera. Si se logra vincular la riqueza natural de la Argentina con la innovación tecnológica, con la inclusión social asociado a un modelo financiero diferente, sostenible y digital, estaremos asistiendo a una revolución de características enormemente atractivas.
El general Perón, cuando volvió a la Argentina en el año 73, hablaba de ecología. En ese momento nadie lo registraba, lo entendía, fue un visionario. Sí, claro. Hoy la ecología hay que asociarla a la innovación tecnológica y al modo a través del cual esos recursos de innovación tecnológica se pueden vincular al medio ambiente. Es un gran desafío que hay que llevar adelante y bueno, es lo que estamos intentando explorar con gobernadores. En Misiones también se está trabajando en este tema. Ese es el desafío de los grandes cambios que tenemos que intentar protagonizar desde la Argentina. ¿Parecen ciencia ficción? No lo son, porque lo que uno ve es que de un año al otro, los temas que antes ni siquiera se consideraban a nivel global, hoy empiezan a entenderse como una cuestión digna de regular o de tener en cuenta, lo que vos mencionabas de las criptomonedas, criptoactivos o monedas digitales. Hablando sobre ciencia ficción, el otro día, esta semana creo que fue, o la semana pasada, Elon Musk presentó su posibilidad de vivir fuera de la Tierra. Sí. Y dijo esto: parece ciencia ficción, pero en algún momento nosotros no, pero los hijos de nuestros hijos Sí. tendrán que pensar en otro hogar. Pero viene más rápido el cambio. Viene mucho más rápido. A mi modesto entender, viene más rápido. Sí, claramente. Es un cambio. Porque aparte lo que tiene la inteligencia artificial es la aceleración inmediata de cada cosa que dispara a otros ámbitos mucho más interesantes. Pero mirá los modelos simplemente culturales, de producción de bienes culturales a través de la inteligencia artificial, de las plataformas digitales. Miremos cómo están hoy siendo sponsorados los grandes equipos de fútbol por plataformas digitales. Claro. O de criptomonedas o de transporte de plataformas digitales. Sí. Veía, viniendo para acá, la propaganda de un gran club de fútbol que tiene en su camiseta una plataforma digital de transporte. Y la selección argentina tiene una plataforma digital de criptoactivos. El cambio está ya entre nosotros de una manera. Los juegos digitales en el deporte, toda la industria de los videojuegos, los juegos digitales olímpicos virtuales. Ahí hay detrás un universo fabuloso de generación de mano de obra, de nuevos modelos de sponsoreo, de nuevos modelos publicitarios. Y no son temas que van a ocurrir de acá a 10 años, son temas que hoy congregan a miles y miles de jóvenes en todo el mundo. Sí. Como decías vos, no reconociendo fronteras. ¿Cuánto tiempo falta para que un campeonato mundial de e-games o de fútbol digital supere en capacidad de sponsoreo, en capacidad de generación de recursos a un campeonato presencial de la FIFA? Yo no me atrevería a decir que mucho tiempo. No, claro, evidentemente los jugadores ya lo vieron, inclusive ya tienen sus propios equipos. Sus propios equipos, que permite una interacción con el usuario. Permite que vos bajes a la cancha e interactúes con ese equipo. Es increíble. No es ciencia ficción. Para nosotros puede serlo, porque estamos ya a los 50, 60. Para un chico de 15, 16, 20 años, eso es una realidad. Tenemos que popularizar ese tipo de experiencias, tenemos que generar una formación, por eso es tan importante el programa Programar que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo. Tenemos que formar a las nuevas generaciones en carreras más cortas, no tan enciclopedistas, asociadas a estas nuevas habilidades digitales. Eso no es solamente una cuestión de responder a modas, es una cuestión de posibilidades laborales futuras. Ahí entramos en un ámbito en el que a los trabajadores nos preocupan demasiado. En uno de unos textos que había leído tuyo, hablabas sobre la diferencia entre la revolución que había sucedido en la revolución industrial, donde había robots industriales, pasamos a robots de cuellos blancos ahora, ¿no? Sí. Recuerdo que en esa revolución también, digamos, el gran temor que tenían los trabajadores era precisamente, digamos, quedarse sin trabajo porque era básicamente manufacturero y artesanal. Lo que sucedió en aquella revolución es que se generó mucho más trabajo que el que se perdió. En esto estamos también ante el temor de que la tecnología empiece a reemplazar a aquellos operarios que hoy están realizando tareas. Nuestro temor siempre es, digamos, cómo hacemos para que esto no suceda, y claramente, digamos, en la educación y la capacitación parece estar la mejor herramienta, es decir, cómo capacitar a los futuros trabajadores y a los actuales
con herramientas o para tareas que ya no son las que están Correcto. actualmente ni las que tuvieron antes y las que probablemente dentro de 10 años desaparezcan. Hay un libro que es el de Oppenheimer que hace un relato muy simpático sobre cada una de sus experiencias en distintos lugares del mundo y pone un ranking en Estados Unidos donde nuestra actividad, la de seguros, está en una de las que va a desaparecer como tal, digamos, como está ahora. ¿Cómo crees vos que este desafío, algo estuvimos hablando en la previa, que este desafío de generar mejores trabajos y mayor cantidad de trabajo y que toda la gente siga estando ocupada, puede ser abordada desde las entidades gubernamentales, pero también las entidades intermedias, como pueden ser los gremios, y que evidentemente tenemos mucho para hacer? Correcto, sí. La gran clave es obviamente la formación, la capacitación profesional, los nuevos modelos de negocios, estar muy en la punta con diríamos, esos desafíos que vienen, ¿no? Hay que repensar todo desde un punto de vista inclusivo socialmente, ¿no? No hay una cuestión escrita en piedra que una tecnología tenga que reemplazar a un trabajador. Depende también la sensibilidad con la cual se aborden esas discusiones. La tecnología debe permitir que el trabajador desarrolle su actividad de un modo más humano y más productivo y más inclusivo desde un punto de vista social. Ese tiene que ser el eje de la formación. Y la cuestión es híbrida. Es híbrida desde dos planos. Desde el plano presencial y virtual, lo conversábamos antes, la cuestión del teletrabajo o el trabajo presencial, y es híbrida también desde la perspectiva de lo que supone habilidades duras, como se menciona habitualmente, saber programar, saber manejar adecuadamente lo que es un programa de computación, pero también habilidades blandas, la empatía, la emocionalidad, el contacto adecuado con un semejante. Eso no lo puede hacer una máquina, ni nunca lo hará una máquina. Esos son virtudes propias del ser humano que deben ser fortalecidas y también deben formar parte de un proceso educativo, ¿no? En un juego de palabras que utilizás vos sobre 5 revoluciones, evoluciones que tienen que sucederse, que evidentemente es una revolución, pero es una evolución. En esto el sistema educativo, y básicamente el sistema educativo argentino, necesita una revisión absoluta para la capacitación, no de la educación formal general, sino para la capacitación de los nuevos trabajadores, digamos, en donde necesitamos corregir currículas, en donde necesitamos buscar que se reciban nuevos oficios que van a estar a la orden del día. En esto es necesario que revisemos, creo, digamos, la necesidad de ver un nuevo sistema educativo que tenga la cabeza abierta para este lado, ¿verdad? Sí, sin duda. En el mundo, pero en la Argentina en particular. Sin duda, sí, es un nuevo concepto de alfabetización. Obviamente el pensamiento lógico, las matemáticas están en la base de todo esto y es un área donde hay que mejorar muchísimo, pero es un nuevo concepto de capacitación y de formación y los sindicatos, el movimiento obrero organizado tiene un desafío gigantesco en esta materia. Así como en los años 40 se abrió un horizonte de derechos laborales clásicos, de la función social de los gremios en función de las vacaciones, los beneficios de la salud, los beneficios múltiples desde el punto de vista del bienestar y de la recreación. Hoy cada centro de formación gremial, cada instituto de formación gremial es un núcleo donde esta revolución hay que potenciarla y ponerla en marcha. Es clave el rol que los centros de formación profesional ocupan y hay muchísimo por hacer y mucho por potenciar en esa materia. El movimiento obrero tiene en ese ámbito, yo diría, el núcleo y el centro, no solo de su supervivencia futura, sino de la gran revolución inclusiva que hay que llevar adelante en este mundo que cambia tanto, ¿no? El rol educativo del movimiento obrero es muy importante, de los propios sindicatos. En eso, digamos, en lo que habíamos charlado antes, es la necesidad de actualizar y ayornar nuestros centros de educación, donde los tenemos por diferentes actividades y cada uno, y en algunos casos como el nuestro, digamos, donde es una actividad de servicio y está atravesada por la tecnología. Por todos estos desafíos. Desde el minuto cero, esto implica, digamos, de algún modo
tener que ponernos también al día con esto. Yo te agrego a eso también la necesidad de que el empresariado argentino, en este famoso concepto de la responsabilidad social empresaria, es decir, que la empresa no sea solo un fin para conseguir lucro, sino que también cumpla un rol social en dar trabajo de calidad y genuino. Creo que el empresariado argentino tiene mucho para aportar también para que esta tecnología que nos atraviesa lo haga de un modo en el que no sea excluyente, sobre todo de los ciudadanos, ¿no? Muy por el contrario, que se capacite a través de ahí. Sin duda, sí, es clave, es algo cooperativo, ¿no? En eso hay una gran tradición en la Argentina, de centros de formación también que surgen de los convenios colectivos de trabajo, de la identificación de cuáles son las habilidades. Es muy importante, esto no es una tarea solamente estatal, es una tarea que requiere también una mentalidad otra vez inclusiva, incorporando lo tecnológico del empresariado y que requiere estímulos para llevarse adelante. Es una tarea cooperativa, colaborativa. Bien. Otra vez, fíjate, Jorge, inteligencia artificial sí, pero inteligencia colectiva, cooperativa. Por eso es tan importante que en la Argentina se superen las discusiones y las fracturas absurdas desde el punto de vista del debate público. Perdemos una energía extraordinariamente importante en debates que son a veces de pelearse inútilmente en lugar de buscar puntos y puentes de confluencia en términos de lo que hoy necesita la sociedad. Ese es el sentido dirigencial que debe animar al conjunto del espacio que tiene alguna responsabilidad de poder, de gobierno, de cooperación en los diferentes ámbitos del diálogo social. Te hago una última pregunta, Por favor. agradeciéndote por supuesto la disposición. ¿No? Y es la última pregunta para saber, ¿la clase política argentina está a la altura de revisar todos estos temas de una manera detallista o está en los mismos problemas que tenemos todos de que nos va pasando por encima? Bueno, por eso es un tema cultural. Me parece que por un lado hay debates que son debates circulares y absurdos, de divisiones que no tienen ningún tipo de sentido, y por el otro lado es un tema también de tener una mentalidad abierta a un horizonte de futuro que nos convoque. Mira, yo digo siempre que el peronismo en el año 44, 43, 45, cuando Perón volvió al país, volvió con una idea abierta de lo que tenía que ser la organización del movimiento obrero, eligió para sus primeros pasos en la función pública una perdida Dirección Nacional del Trabajo, que en ese momento lo miraban y decía que es un tonto, habiendo tantas cosas elige eso. Puso mucho énfasis en el correo porque tenía que ver con las telecomunicaciones y para formar un proceso de planificación dijo la Argentina necesita un sistema de datos, de estadísticas sólido. Por eso el sistema de planificación que generó el general Perón trajo a José Francisco Figuerola, un experto europeo en datos, en estadísticas, en planificación. ¿Pasaron cuánto tiempo de ese momento? La Argentina necesita lo mismo en la esencia. Necesita abrirse a repensar instituciones con un criterio inclusivo, no deshumanizado. Necesita incorporar la tecnología para mejorar la calidad de vida de la gente y tiene que tener un proceso que los datos, los nuevos datos que generan estos teléfonos celulares más nuestra vida en el mundo de la tecnología estén incorporados a un modelo productivo distinto, a una soberanía digital distinta, por eso es tan importante también la conectividad. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que si ya comenzamos a considerar la política como una clase, nos equivocamos, porque es más propio de un sector que tiene privilegios indebidos, injustificados. Tenemos que ser testigos, discípulos de quién, del pueblo. Bien. En la medida que somos dirigentes, que creemos que estamos por encima de alguien, nos equivocamos. Lo que necesita la Argentina es un discipulado político. Y ese discipulado es ser discípulos de lo que el pueblo está anhelando y reclamándonos en este momento de tanta angustia, de tanta incertidumbre que trajo el COVID, pero también de tantas oportunidades. Tenemos riquezas naturales, tenemos posibilidad de despegue y la Argentina con una clara orientación
es una tierra y un pueblo y un país de enorme potencialidad también para encarar este futuro tan apasionante. Te agradezco mucho la charla, es una manera de empezar a pensar y que nuestros afiliados, los trabajadores en general puedan también que esto sea un disparador para que ellos empiecen a... Bueno, ojalá. Muchas Muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado también. Bueno, gracias a vos.